Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Bien, para aquellos que me siguen a través de mi cuenta de Instagram, probablemente están al tanto de que hemos estado trabajando en algunos videos que son más que nada para contar un poco mi metodología de trabajo. No pretenden ser tutoriales, entendiendo obviamente que yo en primer lugar soy montador de piedras o engastador, tradicionalmente denominado así, y que luego obviamente se me encomiendan igual trabajos de joyería. Y la idea de estos videos es contar un poco mi perspectiva de trabajo y qué es lo que yo voy haciendo. Entonces la idea de estos videos, de una forma bastante más liviana, no tan docta, es contarles un poco qué es lo que yo voy a ir haciendo en estas piezas, y la idea es que vamos a ir desarrollando una pieza en distintos capítulos, en distintos videos cortos, y ustedes puedan de alguna manera entender cómo es el proceso, y obviamente si hay información que les sirva, que puedan aplicarla obviamente a sus trabajos, muy bien. Entonces, bueno, les comento que se me encomendó realizar unos trabajos, unos anillos de hecho, que son con una piedra central y piedras laterales. En este caso particular, por ejemplo, tengo que hacer un anillo que va con una piedra rectangular. De hecho, es talla esmeralda, pero no es una esmeralda, de hecho. Y en los laterales van a ir unos diamantitos que corresponden a diamantes de 3 puntos, o sea, aproximadamente unos 2 milímetros. Entonces, ¿cómo voy a proceder yo? En primer lugar, realicé un fleje que en este caso tiene aproximadamente 2.2 milímetros. Recuerden que las piedras tienen 2 milímetros que corresponden a los 3 puntos. Ahora no son exactamente 2 milímetros, pero es más o menos la base de donde yo estoy trabajando. Ahora, ¿por qué lo realizo más grande? Básicamente porque prefiero que sobre metal a que me falte en el proceso. Entonces luego todo lo que haya que mecanizar, limar, nosotros vamos a tener un pequeño rango de metal con el que podamos trabajar y ajustarlo obviamente al tamaño de las piedras. Que puede ser o bien un fleje del tamaño de las piedras, o sea exacto en este caso 2 milímetros, 1.90 y algo, o puede ser incluso un poquito más grande o un poquito inferior. Eso lo vamos a determinar a medida que vayamos avanzando en el proceso. Pero siempre comienzo desde un fleje que sea mucho más grande, o sea, no, perdón con la expresión, pero que sea un poco más grande o ligeramente más grande que el tamaño del trabajo final para poder tener metal desde donde trabajar. Entonces, yo me di este fleje, esta pieza trefilada en este caso que tiene 2.2 milímetros, y lo dimensioné aproximadamente al largo que necesito para realizar un anillo de talla número 15 o de 17.73 milímetros de diámetro, de circunferencia. Entonces, mido la pieza, divido este valor por 2 y encuentro el centro. Y desde el centro yo voy a marcar el tamaño de la piedra aproximadamente, que en este caso es 5 milímetros. Entonces yo hice unas marquitas que llegaran a 6 milímetros y luego le sumé las 3 piedras que van a ir a cada lateral. Como son de 2 milímetros, yo dije, ok, 2, 4, 6 milímetros, más un rango entre cada piedra, calculé aproximadamente 8 milímetros. Entonces, desde la piedra central hacia los laterales, yo marco 8, perdón, sí, 8 y 8 a cada lado. Entonces, piedra central 5, 6, perdón, que marqué un poco más, y hacia los laterales 8 y 8. ¿Cómo quedó esto? Este es un fleje de referencia porque tengo que hacer 2 anillos. Este va a ser ligeramente distinto al que voy a realizar con la piedra rectangular. Entonces, esto quedó así. Marqué, como les comentaba, 6 milímetros, que es donde va a ir la piedra central, y hacia los laterales 8 y 8. Para, en este caso, 3 piedras de 2 milímetros y 3 piedras de 2 milímetros. Recuerden que la suma en este caso serían 6, pero va a haber un espacio obviamente porque hay que hacer obviamente una pequeña diferencia entre los espacios de piedra y piedra, y además obviamente para poder fabricar los bloques y los granos que van a sostenerla. Esto va a ser un engaste de tipo corte francés, o sea, van a ser las piedras expuestas hacia los laterales, por tanto el fleje tiene aproximadamente la medida del tamaño de las piedras. Y eso también en altura. O sea, mantuvimos en este caso este fleje de 2.2 por 2.2, y lo que nosotros realizamos aquí fue
Bueno, marcar los límites y adelgazar el cuerpo hacia el exterior. ¿Cómo lo realizamos esto? En un laminador. Entonces nosotros entramos con el laminador, vamos cerrando obviamente los rodillos y comenzamos a pasar hasta que llegamos al límite en esta dirección y luego en la dirección contraria. Y seguimos cerrando hasta llegar al promedio de medida que nosotros quedamos. En este caso, y tal como les comentaba, yo siempre dimensiono un poco más grande las piezas. Entonces lo dejé de 1,7 milímetros de espesor, pensando en que quiero llegar aproximadamente a unos 5 o unos 55. Entonces tenemos eso como base para poder comenzar. Bueno, yo les voy contando obviamente a medida que vaya subiendo videos qué es lo que voy haciendo, pero para entenderlo más o menos lo que va a ir sucediendo, obviamente hay procesos que no voy a poder mostrar porque es muy engorroso el proceso de soldar, de cómo se va cortando y todo eso, que son innecesarios y que obviamente se los puedo ir comentando durante los videos. Entonces, bueno, quería contarles esto, que me parece una genialidad y que siempre uno debería tener en consideración cuando trabaja, porque pasan algunas cosas que, bueno, yo no tengo una explicación, pero supongo que tiene que ver porque el rodillo inferior está fijo en el laminador y el rodillo superior empuja. Entonces se genera esto. Ustedes pueden ver de que está el fleje a 2,2 y comienza a descender. ¿Se dan cuenta? Se va hacia arriba. Y eso es en el rodillo que está fijo. Y en el rodillo que es móvil, el que empuja, se mantiene recto en relación a el lugar donde yo marqué. Recuerden que yo estoy ingresando al laminador mirando las marcas que hice para poder saber dónde detenerme en el laminador. Entonces, esto me sirva para que cuando yo cierre el anillo, no lo cierre en la dirección donde no marqué, sino que voy a cerrarlo en la dirección donde yo hice los diseños de orientación para poder, en este caso, adelgazar los laterales. Entonces, como pueden ver, aquí esto es plano. Entonces, al momento de cerrar, se va a formar una circunferencia perfecta y no voy a tener problemas de que van a haber pequeñas hendiduras justo en estos sectores. Hendiduras que pueden ver acá, obviamente. Ahora, si yo cerrase el anillo en esta otra dirección, o sea, hacia el lado donde no están las marcas, tendría este problema. El problema es de que me quedarían unas hendiduras justo acá y que al momento de cerrar tendría que golpear mucho y podría deformar incluso la estructura del anillo. Entonces, gracias a esto, no se produce esta cosa de estas pequeñas hendiduras en los laterales. Así que eso, esto obviamente ya está más o menos terminado en cuanto a forma básica para comenzar a trabajar. Entonces esto se va a cerrar para hacer la circunferencia, lo vamos a soldar un poco más pequeño de la medida necesaria. En este caso, por ejemplo, si para un número 15 necesito cerrar para dar una medida de 17,73 milímetros en el interior, ¿cierto? Yo lo voy a dejar un poco más pequeño, lo voy a dejar probablemente de 17 o de 16,5. ¿Por qué? Porque una vez que comienza a mecanizar, a limar y hacer cosas, el anillo va a hacerse un poquitito más grande en el fondo. Entonces, para tener material con que trabajar, y una vez que yo corte esta parte, que es donde va a ir el canastillo de la piedra central, necesito que haya un poco de tensión. Entonces eso va a hacer que yo tenga que separar un poco las piezas para que luego las piezas al poner esta piedra central la sostengan y sea mucho más fácil soldar. Bueno, se los voy a ir explicando obviamente en el proceso, pero esto es básicamente la primera etapa de estos anillos. Voy a ir subiendo algunas fotitos también en Instagram si quieren seguirme y de hecho voy a dejar la dirección de mi cuenta abajito en la caja de los comentarios. Eso. Un abrazo, colegas, y vamos a contarle obviamente la segunda parte en un próximo video.